Hace unos años, trabajaba como marinero en un barco pesquero. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba las cuentas. Un día, el capitán nos reunió a todos en cubierta. Había recibido una oferta jugosa: cazar ballenas en aguas prohibidas. El dinero era tentador, pero algo en su mirada me hizo dudar. No es solo por el dinero, dijo. Es por el trofeo. Nadie se atrevió a decir que no. La primera noche en alta mar, todo parecía normal, pero al amanecer, algo extraño sucedió. Encontramos una ballena varada en una playa desierta. Era enorme, casi del tamaño de nuestro barco. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, como si hubiera luchado contra algo, o alguien. El capitán ordenó que la subiéramos a bordo. Fue entonces cuando noté algo raro en sus ojos. Parecían humanos, llenos de dolor y rabia. Me estremecí, pero nadie más pareció notarlo. Esa noche, escuché ruidos en cubierta. Salí a investigar y vi algo que aún me persigue en mis pesadillas. La ballena estaba viva. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y un susurro salió de su boca: no debiste venir. Al día siguiente, todo empezó a salir mal. El motor del barco se averió, las provisiones desaparecieron y, uno a uno, la tripulación comenzó a enfermar. Fiebres altas, alucinaciones. Algunos incluso juraron ver sombras moviéndose en el agua. El capitán enloqueció. Gritaba que la ballena nos había maldecido, que su espíritu nos perseguiría hasta el fin de nuestros días. Una noche, desapareció. Lo encontramos al amanecer, colgado del mástil, con una sonrisa en el rostro. Decidimos abandonar la ballena en el mar, pero era demasiado tarde. La maldición ya estaba sobre nosotros. Hoy, soy el único que queda. Los demás murieron en circunstancias extrañas, ahogados, desaparecidos, incluso uno se quitó la vida. Yo sobreviví, pero no estoy seguro de por cuánto tiempo. Cada noche, escucho susurros en mi habitación, y cuando miro al espejo, a veces veo algo detrás de mí, algo que no es humano. Todo comenzó con un simple trabajo, nada más que un viaje de pesca en alta mar, pero lo que encontramos aquel día no era un pez, ni una ballena, era algo mucho más oscuro, algo que no debería existir. Era un día nublado cuando subí al asterisco María Elena asterisco, un viejo barco pesquero que había visto mejores días. El olor a sal y gasolina se mezclaba en el aire, y el sonido de las gaviotas gritando en el muelle parecía una advertencia que ninguno de nosotros escuchó. El capitán, un hombre robusto y de mirada fría llamado Ernesto, nos reunió en cubierta. Este no es un viaje cualquiera, dijo, mientras encendía un cigarrillo. Hay una ballena en aguas prohibidas. Un espécimen único. Y alguien está dispuesto a pagar una fortuna por ella. Nadie preguntó por qué era tan valiosa. Nadie preguntó por qué las coordenadas que nos dio estaban en una zona restringida, donde los barcos desaparecían sin dejar rastro. El dinero era demasiado tentador. Yo era el más joven de la tripulación, un marinero novato que solo buscaba ganarse la vida. Pero desde el primer día, algo no me cuadraba. Las miradas de los otros marineros eran esquivas, como si supieran algo que yo no. Y el barco parecía tener vida propia. Las tablas crujían en la noche, y a veces juraba escuchar pasos en la cubierta vacía. La primera noche en alta mar, el viento soplaba con fuerza. Me quedé en cubierta, mirando las olas oscuras que golpeaban el casco. Fue entonces cuando lo vi, una sombra enorme bajo el agua, moviéndose junto al barco. Era demasiado grande para ser un pez, demasiado rápido para ser una ballena. ¿Lo ves?, me preguntó Juan, el cocinero del barco. Su voz temblaba. Lleva días siguiéndonos. Desde que salimos del puerto. Intenté restarle importancia. Son solo imaginaciones tuyas, dije, aunque en el fondo sentía que algo no estaba bien. Al amanecer, encontramos la ballena. Estaba varada en una playa desierta, su cuerpo enorme brillando bajo el sol. Pero no era una ballena normal. Sus ojos parecían humanos, llenos de una tristeza infinita. Y cuando el capitán ordenó que la subiéramos a bordo, juré que sus labios se movieron, como si estuviera diciendo algo. La ballena estaba a bordo, pero algo en ella no era natural. Sus ojos me seguían a todas partes, como si supiera lo que estaba pensando. Y esa noche, escuché su voz por primera vez. La ballena ocupaba casi toda la cubierta del María Elena. Su cuerpo,
cubierto de cicatrices profundas, emitía un olor dulce y nauseabundo que impregnaba todo el barco. Los marineros trabajaban en silencio, evitando mirarla directamente. Todos sentíamos lo mismo. Algo en ella no estaba bien. El capitán Ernesto parecía el único que no notaba la tensión. «Es un espécimen único», decía, mientras recorría la cubierta con una sonrisa torcida. «Nadie ha visto algo así en décadas. Esto nos hará ricos». Pero yo no podía apartar la mirada de sus ojos. Eran demasiado humanos, demasiado conscientes. Cada vez que me acercaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo me estuviera advirtiendo. Esa noche, el barco se detuvo. El motor falló sin explicación, dejándonos a la deriva en medio de la nada. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido de las olas golpeando el casco. Me quedé en mi camarote, intentando dormir, pero los ruidos no me lo permitían. Crujidos en las paredes, pasos en la cubierta vacía, y luego, los susurros. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que venían de la ballena. Era una voz baja, gutural, que hablaba en un idioma que no entendía. Me cubrí los oídos, pero no servía de nada. La voz se colaba en mi mente, repitiendo una y otra vez: «No debiste venir». Al amanecer, la tripulación estaba al borde del colapso. Juan, el cocinero, tenía los ojos inyectados en sangre. «No puedo dormir», murmuró. «Ella me habla. Dice que no vamos a volver a casa». El capitán Ernesto lo calló con un golpe. «Dejen de inventar tonterías», gritó. «Es solo un animal muerto». Pero yo sabía que no era cierto. Esa tarde, encontramos a Miguel, uno de los marineros, en la bodega. Estaba sentado en un rincón, balbuceando palabras incoherentes. En sus manos sostenía un trozo de carne podrida, como si lo hubiera arrancado de la ballena. «Ella me lo pidió», dijo, con una sonrisa desquiciada. «Dice que si la alimentamos, nos dejará ir». Esa noche, el barco se movió solo. Las cadenas que sujetaban a la ballena crujieron, y escuché un rugido que no provenía de este mundo. Algo se había despertado, y no íbamos a salir vivos de allí. La ballena no estaba muerta. Nunca lo estuvo. Y esa noche, descubrimos la verdad. No era una ballena, era algo mucho peor. El rugido que escuchamos esa noche no era humano, ni animal. Era un sonido que venía de las profundidades del océano, de un lugar donde la luz nunca llega. El barco tembló como si algo enorme lo hubiera golpeado desde abajo, y las cadenas que sujetaban a la ballena se rompieron con un estruendo ensordecedor. Salí corriendo a cubierta, donde el caos se había apoderado de todo. Los marineros gritaban, algunos rezaban, otros simplemente se quedaron paralizados, mirando fijamente a la ballena. Su cuerpo ya no era el de un animal. La piel se desprendía en tiras, revelando algo debajo, una masa oscura y pulsante, como si estuviera viva. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural, y su boca se abrió demasiado, mostrando filas de dientes afilados que no pertenecían a ninguna criatura de este mundo. «Es una maldición», gritó Juan, el cocinero, mientras retrocedía. «Nunca debimos tocarla». El capitán Ernesto intentó mantener el control. «Cállense y agárrense de algo», ordenó, pero su voz temblaba. Incluso él parecía darse cuenta de que estábamos en algo más grande que nosotros. La ballena se movió, no como un animal, sino como algo que desafía las leyes de la naturaleza. Su cuerpo se retorció, y un tentáculo largo y viscoso salió de su boca, golpeando la cubierta y arrastrando a uno de los marineros hacia el agua. Sus gritos se apagaron rápidamente, pero el sonido de algo masticando permaneció en el aire. Fue entonces cuando la ballena habló. Su voz era un coro de susurros, como si miles de almas estuvieran atrapadas dentro de ella. «Ustedes no entienden», dijo. «No soy una ballena. Soy el guardián. Y han despertado algo que no pueden controlar». El barco se inclinó violentamente, y el agua comenzó a filtrarse por las grietas del casco. Algo enorme se movía debajo de nosotros, algo que hacía que la ballena pareciera pequeña en comparación. La ballena era solo el principio. Lo que emergió de las profundidades era algo que ningún ojo humano debería ver. Y esa noche, aprendimos la verdad: el océano tiene secretos que nunca debimos descubrir. La niebla espesa envolvió el barco, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. El aire se volvió frío y pesado,
como si el mismo océano estuviera conteniendo la respiración. La sombra gigante que habíamos visto emerger ahora se movía alrededor del María Elena, creando olas que sacudían el barco como si fuera un juguete. La ballena, o lo que quedaba de ella, se retorció en la cubierta, sus tentáculos golpeando todo a su paso. Su voz resonaba en nuestras mentes, un susurro constante que nos recordaba nuestra insignificancia. «Es demasiado tarde», decía. «El guardián ha despertado». El capitán Ernesto intentó mantener la calma, pero incluso él estaba al borde del colapso. «Todos a sus puestos», gritó, aunque no había nada que pudiéramos hacer. El barco estaba atrapado, y la criatura que nos rodeaba era demasiado grande, demasiado antigua para ser comprendida. Juan, el cocinero, se acercó a mí con los ojos desorbitados. «¿Lo ves?», susurró. «No es solo una criatura. Es un dios. Un dios que no debería existir». Miré hacia el agua y sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. La sombra bajo el barco no tenía una forma definida, pero podía sentir su presencia, una mente antigua y alienígena que nos observaba con indiferencia. Era como si el océano mismo hubiera cobrado vida, listo para reclamar lo que le pertenecía. De repente, el barco se sacudió violentamente. Algo golpeó el casco desde abajo, haciendo que las tablas crujieran y el agua comenzara a filtrarse más rápido. La ballena en la cubierta emitió un grito desgarrador, y su cuerpo comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en una sustancia negra y viscosa que se escurría entre las tablas. «Está liberando su esencia», gritó alguien. «Nos va a matar a todos». La ballena había liberado su esencia, y ahora esa sustancia negra y viscosa se extendía por el barco, infectándolo todo. Pero no era solo el barco lo que cambiaba, era nosotros. Y esa noche, descubrimos que algunos horrores son peores que la muerte. La sustancia negra se escurría por las tablas de la cubierta, moviéndose como si tuviera vida propia. Dondequiera que tocaba, el metal se corroía y la madera se pudría, como si el tiempo mismo se acelerara. Pero lo peor no era lo que le hacía al barco, era lo que le hacía a nosotros. Juan fue el primero en cambiar. Lo vi agarrarse el brazo, donde la sustancia negra lo había tocado. Su piel se volvió gris y escamosa, y sus ojos se oscurecieron hasta volverse completamente negros. «No duele», murmuró, con una sonrisa desquiciada. «En realidad, se siente bien». Antes de que pudiera detenerlo, saltó por la borda, desapareciendo en las aguas oscuras. No gritó, no luchó, simplemente se dejó llevar, como si algo lo estuviera llamando. El capitán Ernesto intentó mantener el control, pero incluso él estaba cambiando. Su voz se volvió más grave, más gutural, y sus movimientos eran extraños, como si ya no estuviera completamente humano. «Tenemos que llegar a tierra», dijo, aunque sus palabras sonaban más como un rugido. «Es nuestra única esperanza». Pero yo sabía que no había esperanza. La sustancia negra me había tocado también. La sentía en mi sangre, en mi mente, cambiándome de maneras que no podía entender. Soñaba con las profundidades del océano, con criaturas que no tenían nombre ni forma. Y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del guardián, susurrando en un idioma que no entendía pero que, de alguna manera, comprendía perfectamente. El barco se estaba desintegrando bajo nuestros pies, y el guardián de las profundidades emergió completamente de las aguas. Era una masa gigante de tentáculos y ojos, una criatura que desafía toda lógica y razón. Nos miró con indiferencia, como si fuéramos insectos insignificantes. El capitán Ernesto se había fusionado con el guardián, y yo sabía que mi turno estaba cerca. Pero no podía luchar. No quería luchar. Porque, en el fondo, siempre supe que esto era mi destino. El barco se desmoronaba a mi alrededor, las tablas crujiendo y el agua negra inundando cada rincón. La sustancia viscosa que una vez fue la ballena ahora cubría todo, incluyéndome a mí. La sentía en mi piel, en mi mente, llamándome, susurrándome secretos que ningún humano debería conocer. El guardián de las profundidades se alzaba frente a mí, una masa gigante de tentáculos, ojos y sombras. No tenía una forma definida, pero su presencia era abrumadora, como si el océano mismo hubiera cobrado vida. Y en el centro de esa masa, distinguí el rostro del capitán Ernesto, sus ojos brillando con una luz oscura. «Únete a nosotros», dijo su voz, que ahora era un coro de susurros. «El océano es eterno, y tú serás parte de él». Intenté resistirme,
pero la sustancia negra ya había hecho su trabajo. Mis piernas se movieron por su propia voluntad, llevándome hacia el borde del barco. Miré hacia abajo, a las aguas oscuras que parecían no tener fin, y supe que no había escapatoria. Pero entonces, recordé algo que la ballena me había dicho antes de desintegrarse: no soy una ballena. Soy el guardián. Y han despertado algo que no pueden controlar. En ese momento, lo entendí todo. La ballena no era una víctima. Era una prisionera, una criatura antigua que había sido encadenada por el guardián para proteger los secretos del océano. Y nosotros, en nuestra codicia, habíamos liberado algo mucho peor. El guardián se acercó, sus tentáculos extendiéndose hacia mí. Sentí su mente tocando la mía, mostrándome visiones de un mundo bajo las olas, un reino de oscuridad y eternidad. Era aterrador, pero también hermoso, de una manera que no podía explicar. Cuando el primer tentáculo me tocó, no grité, no luché, porque, en el fondo, siempre supe que este era mi destino. El océano me había elegido, y ahora era parte de él. Pero no como un hombre, sino como algo más. Algo que nunca debió ser liberado. El océano me había reclamado, pero no como un hombre. Ahora soy parte de algo más grande, algo antiguo. Y desde las profundidades, observo el mundo que alguna vez conocí, y espero. El agua fría me envolvió por completo, pero no sentí miedo. Ya no era humano, al menos no completamente. Mi cuerpo se había transformado, adaptándose a las profundidades como si siempre hubiera pertenecido a ellas. Mis brazos eran tentáculos, mi piel era escamosa y mis ojos podían ver en la oscuridad infinita del abismo. El guardián de las profundidades me había absorbido, pero no me había destruido. En cambio, me había convertido en parte de su conciencia colectiva, una mente antigua que abarcaba todo el océano. A través de él, podía sentir cada criatura, cada corriente, cada secreto que yacía en las profundidades. Pero también podía sentir el mundo de arriba. Desde las sombras, observé cómo los restos del María Elena flotaban en la superficie, llevados por las corrientes hacia una playa desierta. No quedaba rastro de la tripulación, solo escombros y un silencio inquietante. Pronto, alguien encontraría los restos del barco y se preguntaría qué había sucedido. Pero nunca lo sabrían. El océano guarda sus secretos celosamente. A veces, cuando la luna está llena y las olas golpean con fuerza, siento una conexión con el mundo de arriba. Es como si algo me llamara, recordándome que alguna vez fui humano. Pero esos momentos son fugaces, porque ahora soy parte de algo más grande. Soy un guardián, un protector de los secretos que yacen en las profundidades. Y sé que no soy el único. En las aguas oscuras, veo sombras moviéndose, criaturas que alguna vez fueron humanas pero que ahora son algo más. Algunas son antiguas, tan antiguas como el propio océano. Otras son nuevas, como yo, transformadas por la codicia y la curiosidad. Todas somos parte del guardián, y todas tenemos un propósito. El océano es eterno, y ahora yo también lo soy. Pero a veces, cuando las olas susurran en la noche, me pregunto si alguien más escuchará su llamado. Y si lo hacen, espero que estén preparados para enfrentar lo que yace en las profundidades, porque el guardián siempre está hambriento. Y eso es todo por hoy, mis queridos cazadores de misterios. Si te gustó esta historia y no quieres perderte lo que viene, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en este canal, cada video es una nueva aventura, un nuevo misterio, y a veces, un nuevo horror.